Espero que sí que se me esté escuchando. Al menos el audio me está marcando como que sí. Espero que todo vaya bien. La semana pasada tuvimos un problemita porque, por lo visto, desde la introducción se perdió la comunicación. Nada, simplemente estábamos hablando del tema de la conducción acompañada, ¿verdad? De lo que es la licencia de conducción en España y los modos de obtenerla. Entonces, lo que estábamos diciendo era que existían 3 caminos. Vamos a continuar hasta el punto en el que no se me escuchó. Básicamente en España tenemos 3 caminos. La autoescuela, el centro particular de conductores, pagando en una autoescuela, tú das clases y te sacas el permiso de conducir como siempre se ha hecho. A través de un centro oficial a cargo del funcionariado público. Básicamente, el centro oficial del funcionariado público se refiere a las escuelas de policía, guardia civil y ejército, ¿vale? Permisos militares, que son perfectamente canjeables con la vida civil, ¿de acuerdo? O libremente por los propios medios que el aspirante dispusiese y ya no habría problema, ¿vale? O sea, simplemente tú lo que haces es sacarte el carnet de conducir, ¿vale? Y pues te lo vas por tu cuenta y vemos ahora cómo se puede hacer, que no es tan fácil como parece, pero bueno, algo se puede hacer al respecto. Entonces, empezamos por el Real Decreto de 6/2015, en el que se aprobaba la ley que habla de los centros de formación, ¿vale? Y que podemos constituir secciones con misma titularidad y denominación. Todo eso lo vamos a ver después, al final, ¿vale? Estos centros de formación requieren de autorización previa. No puedo coger y decir, bueno, pues mi panadería saca permisos de conducir con cada barra de pan. No, ¿vale? No es una opción. Tienes que hacerlo de una manera legal. Y en España los centros oficiales pues son escuelas y organismos militares, Guardia Civil y Policía, ¿vale? Facultados al respecto, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el garantista de que podemos hacer una excepción y sacárnoslo por nuestra cuenta, ¿vale? Pues el técnico superior en formación para movilidad segura y sostenible, estos chicos también pueden sacar el permiso durante la enseñanza. Nos vamos a centrar en la licencia de aprendizaje, lo que nos marca el libro, ¿vale? Y habla de la posibilidad del aprendizaje por libre, que si bien no está prohibida, ha sido admitida durante mucho tiempo, ¿vale? Por no estar prohibida. Pero había un pequeño vacío legal, ¿vale? Entonces, este vacío en la orden ministerial de 29 de julio, ¿vale? Se reguló, ¿de acuerdo? En el 1981. El artículo, ¿vale? Lo tenéis, si podéis comprobar, en el 41.1 y el 41.2 se queda para escuelas de conductores. 41.4 realizamos aprendizajes por libre, con una licencia. La licencia esta se está refiriendo en todo caso, si tenéis en mente, a la L roja en lugar del azul, ¿vale? Bien, en el reglamento de conductores tenemos que esta licencia está admitida, pero el solicitante debe consignar a la persona que habrá de acompañarle durante el aprendizaje. Yo siempre digo lo mismo, no os agobiéis, no pasa nada, ¿vale? No se nos van a comer el mundo, ¿de acuerdo? Está perfectamente permitido hacerlo. Perdonad, que justo me están escribiendo por Teams, a la vez voy a intentar deshacerme del Teams. Vale. Justo me están designando a la persona, ¿vale? Y esta designación lo que hace es, pues será él quien tenga que acompañar y tiene unas condiciones dadas, ¿vale? La orden de 29 de julio del 81 sigue en vigor, ¿vale? Y el artículo 1 de esta orden ministerial establece que esta licencia solo sirve para el permiso de la clase B, ordinaria, ¿vale? Ni automático ni nada. Excluido sus condiciones restrictivas y cualquier otro permiso. ¿Qué requisitos tiene que tener el solicitante? Pues realmente, si os los leéis, excepto el requisito E, son los mismos o casi los mismos que para obtener el permiso de conducir normal. Es decir, residencia en España o estudiante que demuestre 6 meses de continuidad en el territorio nacional, ¿vale?
residencia en España o estudiante demostrando, ¿vale? Y haber cumplido 18 años. Esto sí que es un poco especial porque os recuerdo que en la práctica en España se admite que la teórica se apruebe con 18 años menos 3 meses. Se puede presentar examen 3 meses antes de haber cumplido los 18, de tal manera que el permiso de conducir el abierto, el alumno, lo podrá obtener al día exacto en el que cumpla los 18. ¿Vale? Ya os explicaré un poquito más esto. No estar privado del derecho a conducir. Obviamente. ¿Vale? Reunir las actitudes psicofísicas de clase B. Recordad que a falta de otra explicación hay dos tipos de aptitudes psicofísicas. Está el tipo 1 y el tipo 2, siendo el tipo 1 el común y el tipo 2 el tipo profesional. ¿Vale? Entonces, tiene que cumplir los requisitos de tipo 1. Haber superado la teórica establecidas para el permiso B. Y designar la persona que le acompañará. Esto es importante. Verás, para dar clases con un coche de autoescuela a un alumno no hay edad mínima. ¿Vale? O sea, que decir, yo puedo empezar al chaval a darle clases antes de que cumpla los 18. Este chico, si se lo quiere sacar por libre, tiene que tener los 18 cumplidos. ¿Vale? La persona que le acompañará tiene unos requisitos claros. Y aquí es donde se perdió el audio. Recuperaremos la clase a partir de entonces, ¿vale? Requisitos del acompañante. Pues verás, en realidad el requisito 1 es un poco absurdo, ¿vale? Porque dice ser pariente por consanguinidad o afinidad, amigo, vecino, ¿vale? O sea, es que esto, básicamente el requisito 1 es ser Spiderman, nuestro amigo y amigable Spiderman, porque pariente, amigo, vecino, ¿vale? Cualquiera que le dé ganicas, pero que actúe a título oneroso, gratuito, no puede cobrar por las clases. ¿Esto lo estáis entendiendo? No podemos cobrar por las clases. Si cobramos por las clases, ya no somos amigos y vecinos, ¿vale? Y no podemos darla. Quedó claro, ¿verdad? O sea, yo no puedo sacar ningún rédito. Vale. Entonces, una vez que es gratis, tener el permiso B con más de 5 años de antigüedad. Y además, no haber sido condenado ni sancionado por infracción grave o muy grave. ¿Vale? En los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. No haber sido autorizado para actuar como acompañante de ningún otro aprendiz en los 12 meses anteriores. Es decir, si a mí se me autoriza hoy, hasta el día 16 de diciembre de 2026 no podré volver a tener un acompañante. ¿De acuerdo? Hasta el día 16 de diciembre del 20, en realidad el 17, porque los 12 meses terminan el día siguiente al día en el que me autorizaron. ¿Vale? Solo podré tener un aprendiz por año. Es decir, si soy padre de hijos de familia numerosa, no podré sacar más que un niño por año. Y no haber obtenido el certificado de aptitud de profesor de escuelas particulares de conductores. Es decir, no ser profesor de formación vial, salvo que vayamos a enseñar a cónyuge, hermanos, padres o hijos. Pero ya os digo que es que esto es absurdo, porque luego veremos, bueno, no lo veremos porque está en el convenio. En el convenio existe lo que se llama la formación gratuita, ¿vale? Para evitar que tenga que hacer el acompañante y obtener una L roja para dar clase a mi hijo, pues la autoescuela me forma gratuitamente a mi hijo, por obligación, por convenio. Pero eso es otra historia, ¿vale? Eso es una pelea que no tenemos ahora aquí. ¿De acuerdo? Disculpadme, me estaba adelantando un poco
Eso ya lo aprendéis cuando empecéis a trabajar. Entonces, según el artículo 3, el acompañante será considerado exactamente igual como conductor de automóvil, exactamente igual que el profesor de autoescuela, ¿vale? Y estará a cargo del doble mando y vigilará la actuación. Y solo podrá ser sustituido con una causa justificada, es decir, yo pillo un cáncer de próstata, me tienen que operar, bueno, pues entonces sí que se me puede sustituir, es una sustitución clara, ¿vale? Y además me podrán examinar en DGT. Si se aburren, dicen, bueno, vamos a examinar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, el tema anterior se escuchó todo, por lo que me comentan, vamos a lanzarnos a la reglamentación propia de las autoescuelas, ¿vale? Porque todo esto ya estaba hecho en el tema anterior, ¿de acuerdo? Entonces nos lanzamos a las autoescuelas. Vale, autoescuelas. Escuelas particulares de conductores, cuestiones, elementos personales y materiales. Esto yo os recomiendo personalmente que entréis en el BOE, ¿vale? Porque está en el Real Decreto en el que se aprueba todo el reglamento de centros de conductores, no de reconocimiento. ¿He puesto reconocimiento? Vale, me equivoqué un poquito, ¿vale? De conductores de escuelas particulares, ¿vale? No de centro de reconocimiento. Dadme medio segundo, esto se soluciona rapidísimo, ¿vale? Entonces entramos en el BOE, como os he dicho, en centro general, centro regulador de escuelas particulares de conductores, que es esto, ¿vale? Y aquí lo vamos a ir siguiendo punto por punto, ¿vale? Como veis, en el libro lo tenéis exactamente igual, ¿vale? Si entramos aquí, dice ámbito de reglamento. Vale, pues este artículo, Ministerio del Interior, dice en España la enseñanza está regulada por el Real Decreto 1295 de 17 de octubre y como tal, esto es lo que os estoy enseñando. El Real Decreto 1295 de 17 de octubre. Os invito a que lo busquéis por vuestra cuenta y si no sois capaces de buscarlo, solicitadlo, que es muy fácil, ¿vale? Simplemente si copiáis y pegáis Real Decreto 1265, aparecerá esto. Y lo vais a poder ir siguiendo perfectamente. 1295, perdonadme, de 2003. Este reglamento tiene por objeto establecer las normas que se ajustan en todo el territorio español, instalación y funcionamiento de escuelas particulares. Y es vital, de importancia vital para salir adelante teniendo una autoescuela, ¿vale? Es importantísimo, ¿de acuerdo? La ley sobre tráfico establece que a los fines de garantizar la seguridad se regularán reglamentariamente los elementos materiales y personales mínimos, ¿vale? Para cumplir con esta obligación se aprobaron los reales decretos, básicamente aquí se están hablando de la historia, 2010 se cambió, ¿vale? Entre otros, se reformó el reglamento regulador de escuelas particulares y esta reforma vino para simplificar los requisitos, ¿vale? Anteriormente estábamos muy cortados, ahora se puede examinar uno en toda España y unos requisitos que se suprimieron trámites innecesarios para facilitar el acceso a la enseñanza y reducimos los elementos materiales al mínimo imprescindible, dando prioridad al elemento humano, ¿vale? En el Real Decreto 1010 de 5 de diciembre de 2023, ¿vale? Se reformó otra vez más, ¿de acuerdo? Con objeto de acercarnos al título de técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible, que modificó el reglamento regulador de escuelas particulares, ¿vale? Y bueno, pues eso simplemente que toda personal militar que pase a reserva o finalice su vinculación con Fuerzas Armadas, Tropa y Marinería, se le cambió y se le reconoció la actividad de profesor de formación vial, ¿vale? Con el diploma de profesor, instructor, instructora, monitor, monitora de escuela de conductores que expiden los organismos militares, ¿vale? Entonces, ahora cualquier militar que hubiera terminado su vinculación, pues de pronto puede trabajar en la vida civil como profesor de autoescuela, ¿de acuerdo? Estas son las cositas que han cambiado. Entonces, definición de las escuelas particulares de conductores. En 2003 decía el artículo 1, ¿vale? Las escuelas particulares están facultadas para impartir de forma profesional la enseñanza de habilidades, aptitudes y conocimientos esenciales para la seguridad de la circulación, ¿vale? A los aspirantes de obtención de permisos de conducir, ¿de acuerdo? Estas escuelas además pueden hacer otras actividades,
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en la normativa específica. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Entramos aquí y dice, actividades. Como centros docentes, las escuelas particulares están facultadas para impartir de forma profesional enseñanza de conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos, ¿vale? Para la obtención del permiso de conducir, obtención de alguno de los permisos o licencias previstos, ¿vale? Y las escuelas, además, dice, podremos realizar otras actividades. Ahora mismo, la ley me admite, dice otras actividades, ¿vale? Otras, siempre y cuando cumpla con los requisitos. ¿Puedo tener una escuela videoclub? Puedo tener una escuela videoclub. Ahora puedo tenerlas. Imaginaos que, ¿vale? ¿Puedo tener una escuela bar? Pues si cumples la normativa para servir copas, adelante. Es una chorrada, ¿eh? O sea, es que esto, estamos en un momento en el que dices, se les fue un poco la pinza. Originalmente el alma de la ley, que era lo importante, pero ya no se ha cambiado. En el texto original, si entráis, el alma de la ley decía que podrán realizar otras actividades docentes. Pero actualmente la ley te permite hacer cualquier cosa. Yo en mi autoescuela puedo sacar seguros de conducir, yo en mi autoescuela puedo impartir una FP, yo en mi autoescuela lo mismo puedo tener una sastrería si quisiese, no hay ningún problema, ¿vale? Entended que eso no te limita, ¿de acuerdo? Podrán realizar otras actividades, no solo de carácter docente. ¿Queda claro? Esto espero que os haya quedado claro, ¿vale? No se limita al carácter docente, eso quedó derogado. Hace muchos años quedó derogado el carácter docente, ¿de acuerdo? Previa autorización de los alumnos, además, e información del coste asociado al servicio, podremos gestionar en tu nombre el despacho de cuantos documentos nos interesen. ¿Vale? O sea, yo puedo firmar al alumno y gestionar en su nombre, ¿vale? Es lo que pone en apartado 3, ¿vale? Previa autorización, podemos hacer cuantos documentos interesen relacionados en la obtención del permiso o licencia. Es decir, en teoría, el alumno es el que tiene que pagar las tasas, el alumno es el que tiene que presentar sus papeles. Previa autorización con una firma correcta, él me puede decir, gestióname las tasas, el coste lo pone la autoescuela, gratis o con coste, ¿vale? Pero previo aviso, pues podemos hacer uso de nuestro personal para gestionar tus papeles, ¿vale? Esto quedó claro, ¿verdad? Entonces, hablando de esta facultad de gestión, se entiende exclusivamente para la obtención del permiso y no en otros trámites. Es decir, no me permiten obtener licencia, prórroga de licencia, no me permiten cambiar tu domicilio, no me permiten hacer, eso lo tiene que hacer el propio alumno. ¿Vale? Bueno. Luego hablamos que en el artículo 2 las escuelas hablamos del principio de unidad. ¿Qué es el principio de unidad? Pues verás, cada escuela tenga o no secciones, es una sola unidad. Yo en Zaragoza tengo varias escuelas de conductores y las tengo dadas de alta y todas son la misma escuela. La matriz es Z233 y esta es una. Y luego hablaremos de las secciones, pues que te dirá, pues cada vez que haces de alta te ponen un punto 01 o un punto 02 para otra sección y así sucesivamente con todas las secciones que tengas dadas de alta. Teniendo en cuenta que estas secciones nunca desaparecen, puede ocurrir, como me ocurre a mí, que cambie de ubicación una sección y al abrirla y hacer una alta nueva, la 04 y la 03 ya no existen donde estaban, entonces desaparecieron y abrí la 05 y la 06. ¿Vale? Y cuando escribo, pues la 04 y 03 ya no existen porque ya fueron utilizadas, aunque las cierres seguirán siendo secciones tuyas inutilizadas, pero secciones, ¿vale? Esto es importante relativamente, simplemente saben que se entiende por sección toda sucursal de la escuela con la misma titularidad y denominación, ¿vale? Entonces compartimos capa, compartimos alumnos, compartimos todo. Y profesorado, ¿de acuerdo? Desaparece la obligación de que todas las secciones estén situadas en la misma provincia. Si ahora yo me aburriese,
podría abrir otra sección en Granada. No lo vamos a hacer, pero podríamos hacerlo, ¿vale? Hace años las escuelas tenían que estar, ¿vale? Tenga unas secciones, una unidad. Y se entiende por sección toda la modificación, ¿vale? Y además desaparece, no hace falta escribir, porque anteriormente decía todas las secciones deberán estar en la misma provincia, pero esto fue derogado en 2010, desapareció y yo puedo hacer la sección donde me dé la gana. De ahí que existan autoescuelas franquiciadas. ¿Vale? ¿Esto lo habéis entendido? Perfecto. Pasamos a los elementos de las escuelas particulares de conductores. Tenemos que tener elementos personales y materiales. Y como tal, ¿vale? Si vamos otra vez al capítulo 2, elementos de las autoescuelas, ¿vale? Toda autoescuela tendrá que tener elementos personales y materiales. Y cada sección, a su vez, deberá tener los mínimos, ¿vale? Los mínimos son el titular, el director y el personal docente, sin ir a cuenta de que todos pueden ser la misma persona. Y los materiales serán los locales, terrenos de prácticas, vehículos y material didáctico. ¿Vale? Entonces vamos a desarrollar elementos personales mínimos. Pues verás, si nos vamos a la ley, elementos personales, hablamos del titular y sus obligaciones, del director y sus obligaciones, del docente y sus obligaciones. Y finalmente habla de el elemento que no es mínimo, que es el personal administrativo. Entonces, nos vamos a lanzar al titular y sus obligaciones, ¿vale? El titular es una persona física o jurídica, ¿vale? Que cuente con la autorización de apertura, ¿vale? Si nos vamos aquí, dice, hay que tener en cuenta que más de una persona puede realizar la misma función. Yo, en este momento, yo soy titular, director, profesor y, bueno, pues no soy señora de la limpieza porque tengo tiempo contado, pero si tuviese más tiempo, pues también sería, ¿vale? Entonces, como consecuencia, antes, ¿vale? Existían escuelas de régimen ordinario, titular y director, de régimen especial, bipersonal o unipersonales, con un régimen especialísimo, ¿vale? Bueno, se acaba. Por lo tanto, cogéis esto y os lo tacháis. Esto desapareció. Ya no existen las escuelas unipersonales. Ya no existen las de régimen especial. Esto ya no os lo tenéis que aprender, ¿vale? Anteriormente era la escuela con titular, director, profesores. La bipersonal, 2 profesores y uno de ellos era titular y director. Y la unipersonal con un solo profesor titular en un régimen especialísimo que no podía haber en el municipio en el momento de apertura ninguna, ¿vale? Esta y esta se fueron, ¿vale? Desapareció la obligación de contar con 2 profesores como mínimo. Con un profesor vas que te matas, ¿vale? Director y profesor. Y pues puede ser la misma persona, ¿vale? La misma persona puede hacer la misma función. Entonces, recordad, un titular, un director y un profesor. Fin. ¿Vale? Titular. A mí me gusta esto relativamente, el libro, porque está muchísimo mejor explicado en la ley. Entonces, nos vamos a la ley, que vais a ver que es lo mismo, ¿vale? El titular es el que figure inscrito, como tal, en el registro de centros de formación, ¿vale? ¿Sí? Puede ser titular cualquier persona natural o jurídica. O sea, puede ser titular Raúl García Caudevilla o puede ser titular Facultad Academia de Conductores o Grupo Estudiantes Aragón. ¿Por qué? Pues porque esto es una persona jurídica, ¿vale? Nosotros tenemos como titularidad personas jurídicas que están compuestas por personas físicas al final, pero están unidas y vamos en accionariado. ¿Por qué? Pues seamos claros, porque hacer empresa es más fácil, ¿vale? Y a la hora de entregar IVAs es muchísimo más sencillo. A la hora, es mejor ser persona jurídica que persona física en lo que empresarialmente se refiere. Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Puede ser persona física y ser feliz y vivir eternamente, ¿vale? No hay ningún problema. Persona física o jurídica, ¿vale?
que haya obtenido la autorización de apertura. También, dice la ley, también pueden serlo las comunidades hereditarias mientras se produce la adjudicación de herencia. ¿Vale? ¿Esto quedó claro? Vale. Persona física o jurídica. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí, vemos que dice que el titular, ¿vale? Cualquier persona natural o jurídica que haya obtenido la autorización de apertura. Y también las comunidades hereditarias, es lo mismo, ¿eh? Las comunidades hereditarias es, pues yo me muero, Dios no lo quiera, yo me muero, ¿vale? Y como herederos tengo a mi hermano y a mi hijo. Bueno, pues eso es una comunidad de herencia, ¿vale? Pues se pasará hasta que se solucione, ¿vale? ¿Sí? Es el responsable de la escuela, ¿vale? Y es el responsable de que cumplamos en todo momento con la normativa y que se reúnan los elementos personales y materiales. Es decir, si vienen a hacer una inspección y en mi autoescuela no hay coches, sancionarán al responsable, al titular. ¿Vale? ¿Sí? Esto lo habéis entendido, ¿no? Dice que es el responsable de que cumplan en todo momento la normativa. Si nos vamos a la última actualización, de hecho, ¿vale? Y que reúna todos los requisitos. ¿De acuerdo? Obligaciones del titular. Bueno, pues el titular tiene que controlar y comprobar que tiene en todo momento los elementos personales y materiales mínimos. Es decir, asegurarse de que hay coches y profesores. ¿Vale? Y si no los hay, pues llamar a tráfico y decir, oye, no hay ni coches ni profesores. O hemos dado de baja tal coche o hemos dado de alta tal coche. Es el titular el encargado, ¿vale? Dar cuenta de las alteraciones o modificaciones. ¿De acuerdo? Disculpadme, pero es que no sé muy bien por qué me está notificando. Estar presente cuando sea requerido en las inspecciones. Hombre, obviamente, una persona jurídica no va a estar presente. Estará presente el director en su lugar, ¿de acuerdo? Pero si se nos avisa que tiene que hacer, pues tendrá que ir. ¿Vale? Alguien en su nombre. ¿De acuerdo? Obligaciones del titular. Ya lo hemos visto. Es lo mismo. Personal directivo, el director. ¿Vale? Pues es el encargado de planificar, programar, ordenar y dirigir toda la enseñanza. Si hay un problema con los coches, la culpa es del titular. Si hay un problema con el programa de enseñanza, la culpa es del director. ¿Vale? El titular no va a ser sancionado porque la enseñanza programada no sea conforme a lo exigido. Será sancionado el director. Y para ejercer estas funciones es necesario tener el certificado de aptitud de director de escuela particular de conductores o, en su defecto, el título de técnico superior en formación, movilidad superior y sostenible. ¿Vale? Y además una autorización de ejercicio como director. ¿De acuerdo? Es decir, dicen que para el personal directivo o el título o haber obtenido el certificado de aptitud y además tener la autorización de ejercicio de director, porque claro, sin autorización de ejercicio es que no te has dado de alta en DGT, ¿vale? Y luego hablan de las obligaciones del personal directivo. ¿Y son obligaciones del personal directivo cuáles? Pues planificar, programar y organizar y comprobar de forma asidua que la enseñanza sea eficaz, sin perjuicio de la responsabilidad, estar presente cuando sea requerido en las actividades, ¿vale? Y colaborar con la realización de DGT de las inspecciones, ¿vale? Estar presente en la zona en la que se desarrollen las pruebas de aptitud de los alumnos, ¿vale? Y llevar consigo siempre el distintivo de director y exhibirlo siempre que algún funcionario lo requiera. ¿De acuerdo? Vale. Planificar, programar y dirigir. Estar presente cuando sea requerido y estar presente en las zonas de desarrollo de las pruebas. Todo esto siempre cuando sea requerido por causa justificada. O sea, no tengo que ir al examen de Pepe. Al examen va el profesor. Pero supongamos que el alumno, caso real, ¿vale? Supongamos que el alumno intentó en otra autoescuela agredir a un examinador. Claro, es un problema. El alumno la lió muy gorda, hay un problema con el alumno, DGT lo localiza el problema y dicen,
Para evitar que esto vuelva a suceder, solicitamos que el director esté presente en el examen. ¿Por qué? Porque todo lo que pudiera ocurrir a partir de entonces, el director lo tiene que certificar. Es decir, si el tipo se vuelve a poner agresivo con los examinadores, pues le pueden denunciar. Y el director tiene que estar presente para pues, saber qué pasará y bueno, pues decirle al tipo que fíjese usted la que ha liado. ¿Vale? Personal docente. Esto os quedó claro, ¿no? El director, sus funciones, pues ser director. Personal docente. Pues el personal docente es el que imparte la enseñanza y el adiestramiento de los aspirantes. ¿De acuerdo? Sus requisitos es tener o el certificado de aptitud profesional, ¿vale? Disponer el certificado de aptitud de profesor de formación vial o el título de técnico en formación, movilidad y tener autorización de ejercicio. Es decir, la P de superprofe. ¿De acuerdo? ¿Su obligación cuál es? Pues impartir eficazmente la enseñanza, de acuerdo a las normas y programas establecidos, y así como las disposiciones que se dicten. Atender de forma continuada a la práctica sin abandonar los dobles mandos. Ha pasado más de una vez que mientras está aparcando el profesor se baja a fumar y hay un accidente. Eso es un problema. El alumno está aparcando y el profesor dice, va, Joselito, termina de aparcar y bajo y fumo. Si en ese momento hubiese una inspección que ha ocurrido, ya ha ocurrido, o en ese momento hubiese un accidente, es una denuncia al profesor. Adicionalmente a la escuela y adicionalmente al director, pero el profesor será quien sea el responsable absoluto. La escuela va a decir, yo no sabía que este tipo se bajaba del coche a fumar mientras el alumno aparcaba. Es obligación, ¿vale? En circuito cerrado nos dicen que si no hay peligro, sin desatender la enseñanza, ¿vale? Podremos abandonar los dobles mandos. Pero a su vez dice que no se podrán seguir simultáneamente las evoluciones de varios vehículos. Vaya, es decir, puedo dar clase y alguno me va a decir, hombre, Raúl, no tienes ni idea. Bueno, yo no tengo ni idea de muchas cosas, pero ¿puedo dar clase a varios alumnos de moto en circuito cerrado? Pues verás, según acabamos de leer, según pone en la normativa, ¿vale? El personal docente no podrá seguir simultáneamente las evoluciones de varios vehículos. No puedo dar clase de camión, de moto y de ciclomotor a la vez. Ni de 2 motos, ni de 3 camiones. ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Bueno, para los que sois familia de autoescuelas, ¿verdad? Solo hay una excepción y es en el circuito cerrado del permiso A, que la ley está especificándola al respecto, pero toda la demás normativa nos la está dando de esta manera. No podrá seguir simultáneamente las evoluciones de varios vehículos. Fin. ¿Vale? Bueno, siento haberos hecho eso, pero es lo que hay. Acompañar durante las pruebas prácticas en vías de abierto, ¿vale? Al doble mando, los alumnos a los que se les haya impartido la enseñanza práctica. Esto es un problema. Vamos ahora a otro, ¿vale? Supongamos que yo llevo a un alumno a examen de otro profesor. El examinador me va a decir, ¿le ha impartido usted clases? Y la respuesta será, no. Yo trabajo de mañanas y este chaval va de tardes con otro profesor. Pues será ese profesor quien vaya o usted le ha tenido que dar clase. ¿Vale? ¿Queda claro? Excepcionalmente, dice la norma, podrá ser sustituido por el director si está en posesión del certificado o por otro profesor. Será el director quien pueda venir a examinar. ¿Vale? Pero yo necesito haber dado clase a los alumnos. Y aquí os lo dejo, ¿vale? Porque luego me decís, entonces, ¿cómo se hace en escuelas que tienen profesores a media jornada, profesores de mañana de tardes? Pirolillas,
¿vale? El día que lean esto bien, pues la ley nos caerá y nos obligará a hacerlo, ¿vale? Estar presente cuando sea requerido por antelación suficiente en las actividades de control que sea objeto de la escuela. Es decir, queremos ver un coche y un profesor. Bueno, pues tendrá que acudir. Y llevar consigo el certificado, el distintivo de profesor, ¿vale? Llevar consigo el distintivo que lo identifique y exhibirlo siempre que me lo pidan. Me explico. No es habitual, no suelen hacerlo, pero imagínate que vas a examen y te dicen, hola Raúl, ¿qué tal estás? Bien. Nos conocemos desde hace 20 años, ¿eh? Sácame el distintivo de profesor. Venga, hombre, no me jodas, César, que hace 20 años que estoy examinando. Se te ha requerido, tu obligación es exhibirlo. No lo tengo, pues puedo ser sancionado y además pueden no examinarme. Pero si me conocen de toda la vida. Pero la norma dice eso, ¿vale? Y el examinador, en ese caso, el funcionario, tiene la de ganar. Tu obligación es llevarlo, ¿vale? Vamos luego al personal administrativo y otro tipo de personal. Como podéis haber estado viendo mientras estoy dando la clase, mi personal está trabajando a todas horas, ¿vale? Como digo siempre en todos los cursos, hay de la autoescuela en la que no tengas secretaria. Que se puede abrir una autoescuela sin secretaria, pero ¿quién le va a coger datos a secretaria, secretario, secretarie? ¿Vale? No me fundáis. Pero ¿quién le va a coger datos al alumno? ¿Quién va a llamar a esos alumnos? ¿Quién va a agendar esas clases? ¿Quién? ¿Vale? El personal que considere oportuno. En mi autoescuela hay secretarias, secretario, hay contables, hay personal de limpieza, es decir, las cosas se tienen que hacer bien o no se hacen. ¿Por qué? Pues porque si tienes varias secciones, tendrás que tener el personal adecuado a las secciones. Porque si no, cuando hay que pagar los IVAs, pues nos volvemos todos locos. ¿Vale? Este personal estará dado de alta. Está obligado a colaborar en la realización de las funciones de control. ¿Vale? Y cuando comparezca, deben hacerlo provistos de un documento expedido por el titular, en el que se responsabilizará de su actuación. O sea, quiero decir, antes había un distintivo de secretaria, ¿vale? Desaparece la mención, ¿vale? Que se hacía de las asociaciones provinciales en el nombre de los representados para gestiones de trámite. Nada. Esto, perdonad. Esto desaparece la mención, ¿vale? Anteriormente se decía que este persona está obligado a colaborar y demás, ¿vale? Y anteriormente, en el texto original, se decía que es un documento expedido por el titular, visado por el organismo autónomo y por el presidente de las asociaciones particulares de conducta. Esto desapareció, ¿vale? Nos quedamos en la última actualización. Simplemente yo como director le certifico a mi secretaria el funcionamiento, ¿vale? Hemos visto los elementos personales mínimos, pues ya los vimos, 1, ¿vale? Y hablaremos de las prohibiciones. Las prohibiciones son que mientras se encuentren en activo, yo no puedo tener un guardia civil trabajando, ¿vale? Pues porque el personal de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, policías locales, pues al tener problemas de incompatibilidad en su labor, no pueden enseñar, ¿vale? Así como yo no puedo ser de la jefatura de tráfico, ¿vale? Mandaría narices que yo fuese examinador y tuviese una autoescuela, eso no es, ¿vale? No podrán prestar servicio, ni ser titulares, ni formar parte de la entidad, ¿vale? Yo, si en este momento quisiera examinarme y sacar la plaza de examinador, tendría que vender todas mis acciones, enajenarlas en favor de mis hijos o alguna situación por el estilo, ¿vale? La prohibición va para todos los que ejerzan funciones en materia de tráfico y circulación, ¿vale? Visto esto, nos lanzamos a los elementos materiales, ¿vale? Elementos materiales. Pues tengo que tener un local o terreno, zona de prácticas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que yo tengo para enseñar,
yo tengo para enseñar un PowerPoint de autoescuelas de normativa de centros de formación, ¿vale? Tengo que tener un local, ¿de acuerdo? Elementos materiales mínimos es un local. El local me tiene que permitir, ¿vale?, impartir eficazmente la enseñanza. ¿De acuerdo? Este es el local. Pues bueno, pues ya lo tenemos. Está cumpliendo la normativa. Anteriormente, esto es importante, anteriormente nos decían un local que cumpla las dimensiones que diremos que bla, 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 bla. Leches en vinagre. Por cierto, no os enseñé, este es el distintivo de profesor, se me olvidó antes, y este es el distintivo de director, ¿vale? Por si teníais dudas. Anteriormente en el local yo tenía la obligación de cumplir unos metros, una legislación, unas normativas. Actualmente, ¿vale? Dice locales. Tendré que tener un local. ¡Bravo! ¿Cuánto mide el local? ¡Buah! En un puesto chiquitito de pipas ya puedo hacerlo. ¿Vale? En el texto original, si lo estudiáis, decía que tenía que tener un aula de 20 metros cuadrados, ¿vale? Con el CEMAS de 30 metros cuadrados, una zona de recepción e información, un despacho para el director, elementos sanitarios. Ahora no requiere de nada. Quiero que os quedéis con esto. Es una pena. ¿Vale? Otros materiales y elementos materiales vinculados directamente con la enseñanza. Pero si nos vamos a la ley, dice local, terreno, vehículos, ¿vale?, y material didáctico. Mínimo, nos vamos al artículo 19, que son otros materiales, mínimo material didáctico necesario y adecuado. Anteriormente, hace muchos años, yo lo recuerdo, tenías que tener, como material didáctico, tenías que tener películas o medios audiovisuales, láminas, murales, proyectables, señales, normas, equipo, aparato de proyección del anterior, mecánica, diversas clases de semáforos, dispositivos para enseñar, nada. Una rueda, un maniquí de reanimación cardiopulmonar, o sea, todo esto que veis ahora se ha quedado en... Chico, pon lo que quieras. Tal cual, ¿eh? Material didáctico. Mínimo el material didáctico que sea necesario. ¿Vale? Se ha quedado en chico, pues pon lo que quieras. ¿Vale? Y además, en elementos materiales mínimos, locales, terrenos y vehículos. ¿Vale? Lo hemos estado hablando. Todos los locales, terrenos y vehículos, pues el local es un local en el que se pueda desarrollar, ya lo hemos visto, nada más. No tiene ninguna otra, dicen aquí la diferencia del artículo, distribución, nada, olvidadlo, ¿vale? Todo lo que simplemente limitaos a apuntar lo que os he dicho, local, ¿vale? Todo lo demás está eliminado. Terrenos. Dices, claro, tengo que tener un terreno de prácticas. Toda escuela que tenga enseñanza de permisos de conducción tendrá que acreditar, tal y como corresponde al reglamento 14, ¿vale?, que es lo que os estoy enseñando, unos terrenos de enseñanza que permita desarrollar las maniobras, ¿vale? Esta facultad puede ser consecuencia de que yo sea propietario o tenga un contrato de alquiler con el propietario, ¿vale? O que me lo dejen de manera gratuita, ¿sí? En una zona municipal, pues la autorización del municipio también nos valdría, ¿vale? Y tenemos aquí las características de los terrenos que están aquí marcadas. Los terrenos tienen que tener sanitarios, todo, deberán contar con las instalaciones adecuadas y acondicionados para las maniobras que sean, ¿vale? ¿Sí? Maniobras y dimensiones, es decir, tendremos que estudiar estas maniobras y dimensiones. Los terrenos pueden estar situados en una provincia distinta a la del local. Como os he dicho, yo puedo tener un local en Cornellá y los terrenos en Badalona, por poner un ejemplo. ¿Vale? Lo que os he dicho
anteriormente, lo veremos, esto de que el titular debe valorar, el titular no va a valorar nada, el titular tendrá los terrenos que quiera y punto, ya se lo buscará la vida, ¿vale? Esto es un poco agüita de borrajas. Nos quedaremos en el punto, ¿vale? De autorización de apertura, artículo 23.2, porque se nos está acabando la clase y me van a sacar del curso, ¿vale? La semana que viene hablaremos del resto del temario y el tema 3, ¿vale? Tened buen fin de semana, espero que haya ido bien todo. Vamos a terminar la clase. Gracias.